En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de la Epístola de Santiago, y en esta oportunidad vamos a ir al capítulo 3 y vamos a tomar los versículos 3 y 6. Así que abramos nuestras Biblias, vamos a Santiago capítulo 3, versículos 3 al 6. El tema de hoy: la lengua determina la dirección de nuestras vidas. Reitero, la lengua determina la dirección de nuestras vidas. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, muy bien. Entonces nosotros continuamos con esta epístola de Santiago y hablando específicamente sobre el tema de la lengua. Y en esta oportunidad nos corresponde avanzar en los versículos 3 al 6, que es lo que hemos leído. Y vamos a volver nuevamente al versículo 3. Donde nos dice la palabra: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. ¿Qué nos está diciendo este versículo 3 de la epístola de Santiago? Nos pone un ejemplo de los caballos. Les ponemos el freno en la boca porque sabemos que si les controlamos la boca, podemos dirigir todo su cuerpo. Si le controlamos la boca al caballo, podemos dirigir todo su cuerpo. Y este es un interesante ejemplo, porque el caballo, de todas formas, es un animal grande, ¿no? Y nos damos cuenta que controlando la boca, podemos dirigirlo. Mira que el versículo 4 de este capítulo 3 de la epístola de Santiago también nos trae un ejemplo. Y en este caso el ejemplo es del timón, porque nos dice la palabra de Dios allí en el versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Mira que el timón es algo muy pequeño en comparación con la nave, lógicamente. Sin embargo, al hacer presión en ese pequeño instrumento, el timonel puede dirigir el rumbo de la nave y llevarlo a puerto seguro. La lengua, entonces, mirando lo que nos dice ahí la epístola de Santiago, pues también es pequeña, ¿no? Pero puede dirigir todo el curso de la vida de una persona. Miremos lo siguiente: en el mundo grecorromano, es decir, en la antigüedad, se tenían grandes naves. Por ejemplo, Josefo, un historiador judío, afirma haber estado en un barco con cerca de 600 pasajeros. Aquí nos damos cuenta que precisamente esas naves eran grandes. Obviamente, en este tiempo actual vamos a encontrar prácticamente cruceros, barcos muy pero muy grandes, pero para esa época una nave, un barco de cerca de 600 hombres de capacidad era algo muy pero muy grande para la época, para ese tiempo. Y ahí nos damos cuenta que el capitán utiliza su timón, el timonel, y él es el encargado, a través de ese pequeño instrumento que es el timón, de dirigir el barco, un barco tan grande,
con un gran peso, grandes toneladas de peso, a través de un pequeño timón el capitán lo dirige, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha. ¿Qué enseñanza tan grande nos está entregando en esta oportunidad la epístola de Santiago con respecto a la lengua? La enseñanza fundamental con respecto a la lengua. Miremos ahora el versículo 5. El versículo 5 nos dice, la lengua, un órgano ¿qué? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y ahí está el ejemplo de Santiago. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mira, un incendio que comienza allí en una parte del bosque, ¿cómo se puede expandir? ¿Cómo se puede extender? Mira lo delicado y el ejemplo de la epístola de Santiago, ¿no? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta, porque el poder de la lengua puede ser tremendo. Y básicamente se nos hace referencia que en ese bosque, que puede ser una inmensidad, grandes hectáreas, se puede presentar un incendio, y ese incendio puede consumir todas esas hectáreas, Mira, ahí está el ejemplo. Una vez más, recordando los ejemplos que nos entrega Santiago: el caballo, la nave e inclusive un gran bosque, y tenemos un incendio. Miremos lo que nos dice ahora el versículo 6 de la epístola de Santiago en el capítulo 3. Y la lengua es un fuego de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora vamos a ir a Marcos 7, 20, 23. Marcos 7, 20, 23. Sigamos escudriñando la palabra de Dios, donde nos dice lo siguiente. Pero decía, lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y también, ¿qué? Ahí dice el pasaje, los homicidios. Miren qué tremendo es lo que encontramos allí en la palabra de Dios. Y el versículo 22 nos dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Démonos cuenta que ese versículo 20 de Marcos 7 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Es decir, lo que nosotros tenemos interiormente, eso es lo que contamina. Y entonces entendemos que lo que sale dentro de nuestro corazón va a salir, ¿y cómo se produce? A través de la boca, a través de nuestra lengua. Y es la lengua la que debemos refrenar, porque de nosotros salen ¿qué? Malos pensamientos, de nosotros que salen malos vocabularios, de nosotros que salen maledicencias. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer referencia? Bueno, tenemos que hacer referencia a que la palabra de Dios nos dice que debemos es reproducir el lenguaje de Dios. Pero como este pasaje de Marcos nos habla de la contaminación, que es lo que sale dentro de nosotros, vamos a mirar varias características, en este caso 9 características de ese lenguaje contaminado. Y para ello vamos a ir específicamente al libro de Proverbios, Vamos a estar durante los siguientes minutos en el libro de Proverbios para poder identificar ese lenguaje en el cual nosotros debemos revisarnos. A través de Proverbios 11:1. Vamos a buscar rápidamente en la palabra de Dios. Proverbios 1:11, donde nos dice la palabra de Dios, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Este primer punto nos va a hablar del hombre impío, del lenguaje del hombre impío.
Mira cuál es el lenguaje como nos lo dice Proverbios 1:11. Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. ¿Qué quiere decir ello? Que las palabras del hombre impío, ¿qué? Son vacías, son sin guía, son sin orientación, son palabras de muerte, palabras de muerte. Miremos también otro pasaje que vamos a encontrar a través del libro de Proverbios, específicamente Proverbios 10:6. Proverbios 10:6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En la boca de los impíos, ¿qué hay? Violencia. Eso es lo que hay en la boca de los impíos. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que afirmamos, con lo que expresamos, porque lamentablemente si no nos estamos pareciendo a un impío. Un impío es una persona que no conoce de Dios. Un impío es una persona que crea sus propias reglas. Un impío es una persona que se jacta en su propio conocimiento. Vamos a mirar el segundo punto. Y el segundo punto lo vamos a encontrar en Proverbios, capítulo 10, versículo 18 al 19. Proverbios 10, versículos 18 al 19. Dice la palabra de Dios: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué enseñanza tan importante nos entrega la palabra de Dios? Y nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Así que el segundo punto es las palabras de mentira. Las palabras de mentira, porque de la boca del hombre salen palabras mentirosas. Y aquí el proverbio nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¿Qué vemos allí? Una persona que inclusive puede guardar ese odio. ¿Para qué? Para decir algo de una persona que no es cierto. ¿Para qué? Para generar calumnias. Démonos cuenta lo delicado que es eso. Pero mira lo que dice el siguiente versículo: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así es, en muchas palabras, cuando hablamos demasiado, ¿sabes qué ocurre en nosotros? Ahí es cuando se va la mentira, porque no somos prudentes al hablar. Cuando hablamos y hablamos y hablamos, se nos van exageraciones, se nos van ¿qué? Calumnias, se nos van ¿qué? Engaños, y todo eso hace parte de ¿qué? De la mentira, de la mentira. Por eso ese proverbio allí nos está diciendo que en muchas palabras hay pecado, hay pecado. Miremos el tercer punto. Está en Proverbios, capítulo 14, versículo 3. Proverbios 14, 3, donde nos dice la palabra: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Vuelvo a repetir: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos está hablando de las palabras del necio, y ese necio es lleno de soberbia. Porque ¿qué es necio? Necio es el que destruye con sus palabras. El necio es una persona que no entiende y se mantiene en su posición. Se mantiene en su posesión, en su posición. Por eso el necio lo vemos ahí como soberbio. Soberbio porque es lo que él piensa, son sus palabras, son su forma de ser. Y si lo contradicen, pues no, yo aquí me planto, así es. Y si no, hay que, hasta problema. Mira lo que ocurre ¿con qué? Con el necio. Proverbios 15:14. Proverbios 15:14. Para seguir hablando del necio. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, de esa palabrería.
Se está alimentando el necio, creyendo que se las sabe todas, creyendo que él es la estrella, creyendo que él es el centro de atención, pero nada de eso nos dice la palabra de Dios. Vamos entonces con el siguiente punto. Recuerda, llevamos palabras del hombre impío, las palabras del necio, las palabras del mentiroso también hemos hecho referencia. Ahora vamos para el cuarto. Las palabras de los testigos falsos. Las palabras de los testigos falsos. Y para ello vamos a ir a Proverbios, específicamente al capítulo 6, versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué pasa con ese falso testigo? Pues siembra discordia. ¿Qué pasa con ese falso testigo? Que hablan, calumnian y dicen cosas que sin comprobarlos. Y eso hace que, básicamente, se produzca un gran daño. Miremos también qué nos dice Proverbios 12, 17. Proverbios 12, específicamente versículo 17. El que habla verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. O sea, en ese testigo hay que engaño, y eso sale de nuestra boca. Tenemos que cuidarnos de todo eso, porque hemos puesto a consideración, según la palabra de Dios, todos estos ítems, todos estos elementos, y tenemos que cuidarnos de ello. Vámonos para el quinto punto. Las palabras del chismoso. Las palabras del chismoso la encontramos en Proverbios 11, 13. Proverbios 11, 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Bueno, mira lo que nos dice la palabra de Dios. El que anda en chismes descubre el secreto, que es una persona en la cual no se le puede confiar, porque todo lo cuenta, y cuando le está contando todo, aprovecha para exagerar, inclusive aprovecha para exagerar, porque quizás hay situaciones que solamente la tienen que saber personas en las cuales nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a decir por qué camino debemos tomar, nos van a corregir, pero lamentablemente tú cuentas con algunas personas en las cuales comentan tu situación y antes lo que van a hacer es alegrarse, antes lo que van a hacer es terminarte de hundir. Por eso vale la pena que referenciemos ello, con respecto al tema del chisme, el tema del chisme. Miremos, para ampliar este tema del chisme, allí en Proverbios 16, 27. Proverbios 16, 27. Sigamos escudriñando la palabra de Dios. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Como llama de fuego. ¿Sí ves? Por eso nos está hablando la epístola de Santiago de ese incendio, ¿no? Ese bosque y ese incendio. Precisamente porque todo lo que hace la lengua, todo lo que hace el chisme. Vamos con la sexta. Vámonos a Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Bueno, ahí estamos. Las palabras dichas que a la ligera, muy pronto. Por eso nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, a la ligera, todo muy pronto. ¿Por qué? Porque primero no escuchamos a la otra persona. Y al no escuchar a la otra persona, queremos que nuestro argumento sea lo principal. Queremos que nosotros seamos el centro de atención y no escuchamos a la otra persona, y lo que decimos, lo decimos a la ligera. Somos muy ligeros al hablar. Miremos también qué nos dice Proverbios 29, 20. Sigamos mirando. Todo, como te puedes dar cuenta, está en Proverbios. Proverbios 29, 20. Donde la palabra de Dios nos dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Mas esperanza hay del necio que de él. Bueno,
Qué ejemplo tan fuerte, ¿no? Qué ejemplo tan fuerte. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios nos está diciendo básicamente, que si somos personas ligeras al hablar, parece que el necio es mejor. Lo que nos está diciendo es que si somos ligeros al hablar, pues prácticamente no estamos dando testimonio y pareciera que Jesús no reina en nuestras vidas. Jesús no está en nuestras vidas. Por eso nos lo compara con respecto al necio. Lo compara con respecto al necio, donde dice ahí, más esperanza hay del necio que de él, que del hombre de palabras ligeras. Séptimo punto, las palabras de los aduladores. Proverbios 29:5. Dice la palabra de Dios, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Aquellas palabras que solamente son de adulación, ¿para qué? Para un beneficio, pero uno no las siente de corazón, solamente las siente que para un beneficio, para conseguir un mejor puesto, para conseguir una mejor bonificación, un mejor sueldo. Pero estamos siendo allí hipócritas, porque no lo estamos diciendo de corazón, lo estamos diciendo persiguiendo un fin. Esos son los aduladores, Bueno, sigamos con lo siguiente. Octavo punto, Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Seguimos escudriñando la palabra de Dios allí en Proverbios 11:13. Y nos dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Porque es que, ¿sabes qué? A veces tenemos demasiadas palabras. No son palabras concretas, no son palabras con base al lenguaje de Dios, no son palabras para bendecir, sino para querernos lucir. Y en ese lucimiento, ¿sabes qué? Cometemos fallas, tenemos problemas, tenemos inconvenientes, y allí es cuando pecamos. Y eso es lo que nos está alertando Santiago a través de esta epístola en estos versículos que estamos reseñando. Santiago 3, versículos 3 al 6. Y eso es lo que nos dice allí el proverbio, ¿no? Básicamente, en ese proverbio que hacemos referencia, porque para eso está, ¿qué? La palabra de Dios. En los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Ser prudentes. ¿Qué es ser prudente? Hablar cuando es estrictamente necesario. Hablar cuando es estrictamente necesario. Estamos en una junta con unos amigos, estamos en una junta de trabajo y a veces empezamos a hablar lo que no tiene sentido, lo que no va a orden. Miremos Proverbios 13:3. Proverbios 13:3, donde nos dice la palabra, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Aquí está bien interesante. Vamos a volverlo a leer. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Por qué? La está guardando de pecado. ¿Por qué la está guardando de pecado? Porque es prudente, porque es una persona sensata, porque es una persona que ha entendido ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debe refrenar su lengua, que debe domar su lengua. Pero mira que nos dice la palabra de Dios, mas el que mucho abre sus labios va a tener calamidad, tendrá calamidad. ¿Qué quiere decir calamidad? Problemas, dificultades. Entonces, si abrimos mucho la boca, vamos a quedar en vergüenza. Vamos a quedar en vergüenza y eso es problema para nosotros. Porque imagínate lo siguiente, si tú vienes a la iglesia, si en tu trabajo identifican que eres cristiano porque tú dices, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos, asisto a los estudios bíblicos de la iglesia, y entonces te encuentran que eres ligero al hablar, que eres ligero al comentar cosas, eso va a servir ¿de qué? De mal testimonio. Y lamentablemente en la iglesia se ven muchos malos testimonios. Lamentablemente, ¿por qué? Porque la gente
no reflexiona, porque la gente no dice, esta palabra es para mí, esta palabra Dios me la ha puesto porque hoy me está diciendo que debo examinar mi vida. Y en este caso específicamente que debo examinar ¿qué? Lo que hablo, lo que produce mi lengua. Así que ahí están estos pasajes bíblicos muy interesantes. Y noveno punto, palabras pervertidas. Vámonos a Proverbios, capítulo 17, versículo 20. Proverbios 17, 20, donde nos dice la palabra de Dios: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Mira, el perverso de corazón, esa persona que tiene un corazón ¿qué? Pervertido, lleno de maldad. Entonces, ¿qué va a producir? Palabras de doble sentido, palabras que tienen esa doble vía, ese doble sentido, y lamentablemente ahí está esa persona cayendo. ¿Por qué? Por la lengua. Y el proverbio básicamente nos está haciendo referencia que ese perverso de corazón, pues no va a hallar el bien, no lo va a hallar. Ese perverso de corazón tiene que arrepentirse. Arrepentimiento nos dice la palabra. Porque la segunda parte de ese proverbio, del versículo 20, dice: el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Revuelve, ¿no? Queriendo decir lo bueno, realmente está diciendo de lo malo. Está diciendo lo malo. Pero reforcemos este punto de palabras pervertidas con Proverbios 19:1. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Vamos a volverlo a leer. Dice así: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Aquí nos está diciendo que esa persona que quizás tiene alguna dificultad, pero camina en integridad, pero lo está haciendo en integridad, que es mucho mejor que el que puede tener dinero, pero que realmente su vocabulario, su forma de administración no es la adecuada. Ese pobre, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero aquí ese sinónimo de pobreza puede ser sinónimo de lástima, sinónimo de abandono, sinónimo de rechazo. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de bienaventurados los pobres, es decir, en nosotros, Señor, no hay nada bueno. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos de ti. Por eso necesitamos negarnos día a día. Día a día. ¿Y por qué no negamos día a día? Porque ya no nos servimos a nosotros mismos. Ya no tenemos el ego, el egocentrismo. Ya no. Ahora le servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Príncipe de Paz, al Consejero, al Admirable, al Gran Yo Soy. Ahora tenemos un gran jefe. Por eso es: toma tu cruz y sígueme. Pero es un proceso día a día, día a día. Y por eso ahí el proverbio nos dice, ¿no? Mejor es el pobre. Pero ¿sabes qué? Ese pobre está caminando ¿en qué? En integridad. Es una persona que aún en medio de dificultades sigue dando testimonio. Es una persona que no reniega de Dios. Es una persona que se deja disciplinar. Es una persona prudente. Es una persona que está bajo los parámetros de la sabiduría. Y esa sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También lo dice Proverbios capítulo 1, versículo ¿qué? Versículo 7. Así que hemos encontrado estos puntos que vale la pena revisarlos. Así rápidamente, ya entrando en la parte final. Hemos hablado de las palabras del hombre que impío. Ese hombre impío que no conoce de Dios y cree ser sabio en su propia opinión. Hemos hablado de las palabras del hombre mentiroso.
Esa persona que solamente está buscando, ¿qué? Buscando afectar la reputación de otras personas y no dice la verdad. Las palabras del necio, ¿no? El necio destruye con sus palabras. El necio es una persona que no entiende, que no cambia de posición. También hablamos de las palabras de los testigos falsos. Qué difícil, ¿no? Ese tema de los testigos falsos. Cómo la justicia hoy ha cambiado. Porque muchos han levantado testigos falsos para enjuiciar. Pero aquí hay que tener un punto muy importante. Al hombre podremos engañar, pero a Dios nunca. A Dios nunca. Al hombre podemos engañar para favorecer a otra persona, pero a Dios ¿qué? A Dios nunca. También tenemos las palabras del chismoso, las palabras dichas muy pronto, o sea, los ligeros en hablar, las palabras de los aduladores, las palabras pervertidas y las demasiadas palabras. Ahí están estos 9 puntos en los cuales tenemos que examinarnos. Ahí están estos 9 puntos en los cuales ¿qué? Tenemos que examinarnos. Porque para eso está la palabra de Dios, para examinarnos. Démonos cuenta que del corazón del hombre, del interior del hombre salen todas estas cosas y las reproducimos a través de nuestra boca. Y mira, de nuestra boca sale todo lo que tiene que ver con engaño, todo lo que tiene que ver con maldecir, todo lo que tiene que ver con ¿qué? Falso testimonio, con todo que hemos hecho referencia. Ahora, ¿cuál es la aplicación que debemos nosotros comprender? Pues miremos estos 3 puntos finales. 3 puntos finales a manera de aplicación. Primero, debemos entender que nuestra lengua debe tener control. Debemos entender que nuestra lengua debe tener control. Por eso la epístola de Santiago nos pone varios ejemplos. El ejemplo del caballo, el ejemplo de la nave, aunque muy grandes, se pueden dominar. Muy grandes las naves, ¿no? Se dominan a través de algo pequeño, por ejemplo el timón. Y entonces entendemos que nuestra lengua es un órgano pequeño, pero que sí se puede dominar. Claro, en la carne, imposible. En Cristo, posible. Porque para Dios todo es posible. Si seguimos caminando en la carne, pues vamos a seguir repitiendo calumnia, engaño, mentira, todo ello. Segundo, debemos llenarnos ¿qué? De la palabra de Dios. Debemos llenarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. No poner nuestro oído a palabras ociosas. Poner nuestro oído a palabras ociosas. ¿Qué debemos hacer? Poner nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Por eso, Santiago, en el capítulo 1, nos dice, hermanos míos, sed pronto para oír, pero ¿para oír qué? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, oír la palabra de Dios, pero nos metemos a conversaciones que nada que ver, conversaciones de carácter que ociosos, cuando están hablando mal de una persona, están generando calumnia y todo ello. Y finalmente, nuestro vocabulario debe ser como hijos de Dios. Nuestro vocabulario debe ser como hijos de Dios. Porque si estamos metidos en la palabra de Dios, ¿qué vamos a reproducir? La palabra de Dios. Y nuestro vocabulario va a estar en la palabra de Dios. Porque ahí sí vamos a poder, ¿qué? Bendecir. Ahí sí vamos a poder dar, ¿qué? Una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de disciplina, una palabra donde está incluida la misericordia y la gracia del Dios Todopoderoso. Mira qué diferencia. Quiero repetirte estos 3 puntos para finalizar, para que podamos meditarlos en nuestro corazón. Debemos entender que nuestra lengua debe tener el control. Nuestra lengua debe tener el control. Tenemos que entenderlo. Debemos llenarnos entonces ¿de qué? De la palabra de Dios. Debemos llenarnos de la palabra de Dios. Y nuestro vocabulario debe ser como hijos de Dios. Nuestro vocabulario debe ser como hijos de Dios. Así que meditemos precisamente en esto que nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser examinados.
examinados, porque, vuelvo y reitero, a veces uno se deja engañar porque su corazón es engañoso. Uno se deja engañar por su corazón. ¿Y qué pasa? Pensamos que estamos caminando bien cuando realmente estamos completamente desviados. Estamos completamente desviados. Por eso, básicamente, comprendemos lo siguiente: la lengua determina la dirección de nuestras vidas. La lengua determina la dirección de nuestras vidas. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.